Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Gracias por estar con nosotros. ¿Te gustaría escuchar una historia de cómo se mueve el poder de Dios en una persona o en una familia? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros porque tengo una invitación para ti. Si tú eres una persona que le ha pedido a Dios un milagro y Dios se ha manifestado en tu vida de una manera sorprendente, quiero hacerte una invitación especial. Comparte ese testimonio. Si todavía no le dices a nadie lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo. Llámanos. Cuando tú hablas y das tu testimonio en este canal, es como si tú te pusieras en un estadio como este, ahí en el centro, y le dijeras a miles y miles de personas lo que Dios hizo en tu vida. Imagínate, predicar sin que te vean, que toda la gente escuche lo que Dios ha hecho en tu vida. Pues así mismo es lo que sucede cuando tú das tu testimonio en este canal. Dios ya hizo su gran labor en tu vida. Ahora es tiempo de que tú hables. Así que no tengas miedo, llámanos. En la pantalla en este momento estás viendo dos números de teléfono. Son los teléfonos del canal de testimonio. Es tiempo de hablar, es tiempo de que te levantes. Ahí están los teléfonos. Mándanos un mensaje de texto. Si no te contestamos, nosotros te devolvemos la llamada, te devolvemos el mensaje. Pero levántate, sé valiente. No estés ahí esperando a que te levanten con las manos. Ya levántate, habla y diles a todo el mundo lo que Dios hizo en tu vida. Así que mi hermano, mi hermana, si en este momento estás dispuesto a escuchar una historia sorprendente, pues ponte cómodo porque a continuación te la presentamos. Adelante. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La conferencia es sobre el ministerio de sanación y de liberación. Y todo el que comienza a trabajar en el ministerio de sanación debe saber que hay tres clases de enfermedades básicas. La enfermedad del cuerpo, que puede ser causada por un accidente o un problema del organismo. La enfermedad del corazón, hablando de las heridas emocionales del corazón, no la enfermedad física del corazón, sino las heridas emocionales del corazón causadas por las injusticias de la vida. Y la enfermedad del alma causada por el pecado. Y así como hay tres clases de enfermedades básicas, hay tres clases de oración de sanación. Para la sanación física, hacemos una oración de sanación física, pero no debemos rechazar lo que Dios da a su pueblo, la medicina, que es un don de Dios a la humanidad. La ciencia del médico es un don de Dios a la humanidad. Y el descanso también. A veces hay gente que viene a pedir oración y nos damos cuenta que su problema es que están muy cansados y necesitan descansarse. Una mujer fue a pedirme oración hace poco y se veía muy agotada. Ella trabaja mucho en una fábrica y trabaja mucho y pedía oración por su salud. Y yo le dije que ella lo que necesitaba era descansarse. Voy a orar por usted, pero usted necesita descansarse. Ella me dijo, yo no tengo tiempo para descansarme. Le dije, entonces muérase. Porque la única solución para ella era el descanso. Que se muera, ¿verdad? Si no tiene tiempo para descansar. Porque hay enfermedades que se sanan nada más a través del descanso. Y hay gente que no quiere ni descansar. Hay otros que dicen, yo quiero sanarme, que Dios me sane, pero yo no quiero ver al médico, no quiero operación. Eso no está bien.
porque dice el libro del Eclesiastés que a veces la salud está en manos del médico y no es signo de mucha fe decir yo no quiero medicina, no quiero operación, quiero que Dios me sane así. No, nosotros pedimos la salud, pero Dios es quien va a escoger el método como nos va a sanar. Puede ser que Dios nos sane a través de una operación, puede ser que Dios nos sane a través de una medicina o del descanso, y puede ser que nos sane directamente a través de la oración, pero siempre es Dios quien actúa. Y no debemos nunca rechazar la ciencia del médico, que es un don de Dios a la humanidad, como le decía ayer. La ciencia del médico es un don de Dios a la humanidad. Lo que no es un regalo de Dios es la factura del médico. Eso no es un regalo de Dios. Y por eso notamos que en ciertos ambientes bien pobres, las sanaciones son más numerosas todavía. Yo he visto en algunos países de África, he predicado en 11 países de África, y he visto sanaciones maravillosas, en ambiente muy pobre, donde la gente no tiene ni con qué ir a una clínica. Y como que la compasión del corazón de Jesús se manifiesta de una manera maravillosa en algunos ambientes muy pobres, pero de mucha fe. Entonces, le digo que hay 3 clases de oración, de sanación. La oración de sanación física, para pedir una sanación física, como que la que el Señor me regaló a mí, cuando oraron por mí en el hospital, y yo estaba muy enfermo de tuberculosis pulmonar aguda, estaba muriéndome, muy flaco, nada más pesaba 110 libras. Se lo dije ayer, ¿verdad? Que ahora mi problema es que estoy perdiendo la línea, estoy demasiado gordo. Pero en aquel tiempo estaba flaquito, 110 libras. Y el médico me había dicho que tal vez con 1 año de tratamiento en el hospital iba a poder regresar a mi casa. Y fueron a orar por mí 5 laicos como ustedes, de un grupo de oración carismática. Y el Señor me sanó sin ninguna medicina, pero no es que yo rechazaba la medicina, es que el Señor quiso demostrar el poder de la oración, que sin medicina ninguna, a los 3 o 4 días estaba bien, y el médico no entendía lo que me estaba pasando, y yo respiraba bien, y ya me volvió el sueño, y me estaba llegando el apetito de nuevo. Y el médico principal del pabellón volvió a pasar otro examen a ver qué me pasaba. Y en la radiografía nueva vio que mis 2 pulmones estaban bien cicatrizados. Lo que era herida en los pulmones había cicatrizado. Entonces yo le di gracias a Dios. Yo no rechazaba la ciencia del médico, al contrario, estaba en el hospital. Y me habían hecho examen de toda clase. Yo no rechazaba la medicina, pero no habían comenzado todavía a darme el tratamiento. El Señor nada más le dio tiempo a los médicos para chequear bien mi problema, para verificar bien la enfermedad, y luego me sanó, como diciendo a los médicos, verifiquen bien primero, y voy a probarle a ustedes que yo también puedo sanar. Y el Señor me sanó a través de la oración. Así decimos que hay oración de sanación física. Yo cuando escribí el primer libro, Jesús está vivo, estaba con Pepe Prado, siempre trabajamos juntos preparando los libros y muchas veces predicamos juntos en varios países. Y él me dijo, padre, antes de terminar el libro, ¿por qué usted no celebra una misa por todos los enfermos que van a leer su libro y haga una oración por ellos? Y yo voy a estar con mi grabadora en la capilla y voy a grabar la oración y la vamos a poner en el libro. Y yo dije, está bien. Entonces celebró una misa con Pepe y alguien más por todos los enfermos que iban a leer el libro Jesús está vivo. Y Pepe con su grabadora grabó la oración que yo hice en la misa, y esa es la que ustedes tienen en su folleto, la oración de sanación física. Y ha servido a muchos,
para orar por los enfermos. Pero yo no sabía que ese libro iba a circular tanto. Es una de las sorpresas de mi vida. El librito Jesús está vivo ya está traducido en 19 idiomas. 19 idiomas. Y hasta la fecha hemos vendido más de 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares que están circulando. Y esta pequeña oración que hice en la misa, la están utilizando muchos. No es mejor que otra, pero es una oración que ayuda a la gente a orar por los enfermos. Y el padre tuvo la idea, la luz de Cristo, el equipo tuvo la idea de imprimirla en el folleto que le han dado, oración de sanación física, oración de sanación interior, que le puede ayudar a algunos a veces que van a visitar a un enfermo y no saben bien al principio cómo hacer la oración. Yo tampoco, cuando comencé a orar por los enfermos, no sabía bien cómo hacer la oración espontánea, porque antes nosotros orábamos siempre con un libro, era la costumbre en la Iglesia Católica de leer o el breviario o el misal o la oración en el ritual romano, pero eso de las oraciones espontáneas ha venido especialmente después del Concilio Vaticano II entre nosotros. Entonces la oración de sanación física la pueden hacer ustedes con lo que les sale de su corazón. No hace falta leer la oración que escribió otro. Esta le puede ayudar, le puede orientar, pero cuando hacen oración por un enfermo, pueden orar con su propia oración, la que le brota del corazón. Y no hace falta imponer las manos al enfermo. Cuando yo visito a un enfermo en el hospital o una persona privada, yo le impongo las manos, que es sencillamente un signo de compasión, pero no es la imposición de mano. La que sana es Jesús. Ustedes han visto ayer que no hemos impuesto la mano a nadie y Jesús se paseaba en la asamblea tocando a los enfermos y sanando a muchos ayer. Y yo no toqué a nadie, ¿verdad que no? Hay gente que piensa que si no le tocamos no se van a sanar. Ellos no tienen fe en Jesús. Ellos ponen su fe en nosotros, por eso no le pasa nada. El que sana es Jesús. Y la imposición de mano es nada más un signo de compasión. No está mal, pero no es eso que sana. La oración de sanación física puede ser acompañada de descanso. Y si el médico le ofrece medicina, no la rechacen. Es bueno unir todo lo que Dios nos ha dado. La ciencia del médico, la medicina, el descanso y la oración de fe. Y no hay contradicción en eso. Algunos creen que si toman medicina es signo de que no tienen fe. No, al contrario. Debemos unir todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad que sí? Y así podemos sanar más rápidamente. Si es voluntad de Dios que nos sanemos, siempre oramos aceptando de antemano la voluntad de Dios. La oración de sanación física, entonces, no debe rechazar nunca los medicamentos o los cuidados del médico o el descanso. Y la oración de sanación interior la hacemos para pedirle a Jesús que sane las heridas emocionales de nuestro corazón, que pueden ser la raíz de nuestros problemas, de angustia, de temor, de rencor, de deseo de venganza. Las heridas emocionales del corazón pueden ser la raíz de desorden en la vida. Por ejemplo, un hombre que tomaba mucho alcohol y le han pedido, pero ¿por qué usted bebe tanto? Todas las tardes llegando tomaba alcohol. Y él dijo que era para ahogar sus problemas. Y el otro le preguntó, ¿y tiene éxito? Él dijo, no, porque saben nadar. En el alcohol no se pueden ahogar los problemas. Mientras él tomaba alcohol los olvidaba, pero cuando el alcohol ya se iba,
estaban las heridas ahí. Y la solución no es el alcohol, no es una vida sexual desordenada, no es la droga, la solución es la sanación de las heridas emocionales del corazón. Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados. Y en ese ministerio de sanación damos testimonio de sanación física, pero a veces hay más sanaciones interiores, a veces hay más sanaciones de heridas emocionales, sanaciones interiores, y la gente no da tantos testimonios de sanación interior porque no es tan visible como un sordo que comienza a escuchar o como un cojo que comienza a caminar, pero el ministerio de sanación interior es de una gran importancia. Y cuando ustedes piden por la sanación de tal o tal herida de su corazón, de su memoria, le pueden pedir a Jesús por el poder de sus llagas gloriosas que sane las heridas de su corazón. Y Jesús sana los corazones atribulados. Entonces hay oración de sanación física para pedir la sanación de algún problema físico. Hacemos oración de sanación interior para pedirle al Señor que sane las heridas emocionales del corazón, especialmente la herida que puede ser la raíz de tal o cual problema. Y hacemos oración de sanación interior de la memoria, para que Jesús con su poder sane las heridas de la memoria de uno, especialmente la herida que es la raíz de tal problema. Hemos conocido hombres que eran alcohólicos y que se han liberado totalmente del alcohol después de haber recibido una sanación interior de una herida emocional que los impulsaba a tomar alcohol para olvidar su problema. Entonces hay sanación física, sanación interior y sanación. Hay oración para pedir la sanación del alma. Esa oración es la oración de arrepentimiento. Pero también en todo eso puede haber influencias de espíritu maligno. Y entonces hay personas que sufren físicamente y su problema viene de una influencia maligna. No es frecuente, pero a veces hay problemas así. Yo me recuerdo que un hombre que se llama Julio Núñez sufrió durante 13 años. No podía caminar de pie, caminaba sobre las manos y las rodillas, gateando. No podía ponerse de pie, sufría mucho de la columna vertebral. Y un día, en una misa de sanación donde había mucha gente, habían llevado a Julio, que estaba ahí en el suelo, y comenzó a temblar, y se puso de pie, y comenzó a caminar. Y fue un testimonio maravilloso. Y cuando teníamos retiros, invitábamos a Julio Núñez a ir al retiro a dar su testimonio. 13 años caminando sobre las rodillas y las manos, gateando, y el poder de Dios lo levantó. Pero resulta que al año y medio, un día fuimos a dar un retiro en la parroquia de Macorís donde vivía Julio Núñez. Y yo pregunté, ¿dónde está Julio? Me dijo la señora, él no puede venir a misa porque a Julio le volvió la cosa. Le dije, ¿qué cosa? Dice, bueno, él se despertó una mañana y estaba igual que antes. Tenía 1 año y medio totalmente curado de su columna y una mañana se despertó y no podía ponerse de pie, el mismo dolor. Le dije, pero no puede ser, porque cuando Jesús sana, sana de verdad. Búsquelo, vamos a orar por él. Lo fueron a buscar, lo llevaron en los brazos porque no podía caminar, en un campo de Santo Domingo. Y cuando lo llevaron a la casita parroquial, el equipo que estaba ahí para el retiro, hicimos una oración de sanación interior, pidiendo al Señor que sanara a Julio de nuevo, y no pasaba nada, seguía igual. Y después de unos minutos orando, al ver que no había resultado, comenzamos a orar en lengua. Ustedes saben que San Pablo dice
que nosotros no sabemos cómo orar para orar como conviene, mas el Espíritu Santo viene a orar en nosotros con gemidos inefables. Esa es la oración en lengua, la oración en el Espíritu. Y entonces comenzamos a orar en lengua por Julio. Y mientras estábamos orando en lengua, yo recibí en mi corazón una palabra del Señor, que lo que llamamos un discernimiento carismático. Me vino bien claro en el corazón. Espíritu de enfermedad. Y yo le dije al equipo, vamos a hacer una oración de liberación. Si lo que pienso ahora viene del Señor, este hombre ha sido atacado por un espíritu de enfermedad, hagamos una oración de liberación. Y yo dije sencillamente esto: espíritu de enfermedad, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, en virtud de mi sacerdocio, que salgas de este Hijo de Dios ahora y vete a los pies de Jesús para que disponga de ti. Y te prohíbo en el nombre de Jesús que lo vuelva a molestar. Y mientras hacía esta oración de liberación, Julio sintió un escalofrío en la espalda y se enderezó y se puso de pie y comenzó a caminar. Él no estaba enfermo, estaba atacado. Sufría de una opresión diabólica sobre su cuerpo. Él había dado su testimonio y había hecho mucho bien con su testimonio durante 1 año y medio. Y el espíritu de enfermedad, para callarlo, le hizo sufrir la misma cosa que tenía. Y no estaba enfermo. El médico no hubiera podido sanarlo, ni la oración de sanación física hubiera podido conseguir su sanación. Lo que necesitaba Julio era de una oración de liberación de un espíritu de enfermedad que lo estaba atacando. Pero nosotros no sabíamos eso. El Señor tenía que ayudarnos a través de una palabra de conocimiento para nosotros pensar, hacer una oración de liberación. Ahora no quiere decir que todas las enfermedades vienen del espíritu de enfermedad. No debemos exagerar. En 20 años de ministerio carismático, yo encontré como 7 personas solamente que sufrían de un espíritu de enfermedad. Julio Núñez fue uno de ellos. Es decir, que es bastante raro. El error sería comenzar a echar el espíritu de enfermedad para todos los que están enfermos. No. A veces el espíritu de enfermedad puede atacar a un enfermo. Y entonces, en este caso, Julio se enderezó y se puso a caminar de nuevo. Es decir que la oración de sanación física, de sanación interior, puede ser que necesite a veces también una oración de liberación. Y cuando una persona sufre de una opresión diabólica o de una obsesión diabólica, hacemos una oración de liberación y el Señor libera de esto. Y cuando una persona sufre de una posesión diabólica, ya es algo distinto, es más difícil, y lo entregamos al sacerdote exorcista que le hace un exorcismo litúrgico, porque el sacerdote exorcista tiene más poder por su sacerdocio que el cristiano que ora en fe, con la fe de su bautismo. Y ustedes ya saben la diferencia. Se habla de posesión diabólica cuando alguien ha hecho un pacto con Satanás y se entregó a Satanás. Y si no ha hecho pacto con Satanás, no puede ser poseído. Puede sufrir opresión o obsesión, pero no posesión. La posesión es sobre la voluntad. La obsesión es sobre la mente. Por ejemplo, una persona que sufre de un espíritu de blasfemia, que le vienen blasfemia a la mente y que no quiere, hacemos una oración echando el espíritu de blasfemia en el nombre de Jesús y se libera. La obsesión puede ser, por ejemplo, un espíritu de suicidio,
Una persona que sufre mucho porque le viene mucho a la mente la idea de suicidarse. Puede ser una obsesión. Echamos el espíritu de suicidio en el nombre de Jesús y la persona se libera. Y la opresión es sobre el cuerpo. El caso de Julio Núñez, que estaba sanado y que comenzó a sentir el mismo dolor, fue un caso claro de una opresión diabólica. Un caso bien claro de uno que sufría de una opresión diabólica. Echando el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, se liberó. Pero no era necesario un exorcismo. El santo cura de Ars ha sufrido muchas veces de opresión diabólica y él nunca fue poseído por el demonio, pero era muy santo, hacía mucho bien y el demonio lo atacó muchas veces. Incluso una vez el santo cura de Ars en Francia, San Juan María Vianney, fue atacado de noche. Comenzó a quemarse su cama, que era de madera. Y él se despertó y había un fuego que comenzaba a quemar su cama de madera. Y él sintió que había una presencia maligna y él tomó autoridad sobre el espíritu maligno y le ordenó en el nombre de Jesús que saliera de su casa parroquial y se acabó el fuego. Fíjense, el demonio puede molestar a la gente, pero Jesús nos ha dado poder para defendernos siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra fuerza está en el nombre de Jesús. En América Latina, cuando hago oración de liberación en el nombre de Jesús, me gusta decir en el nombre de Jesús de Nazaret, porque una vez yo estaba orando por una mujer que tenía una opresión muy fuerte y mandaba al espíritu maligno en el nombre de Jesús que saliera de ella. Ella dijo, Jesús no sabe más que yo. Es que su vecino se llama Jesús. Ella pensaba que yo mandaba en nombre de su vecino. Ella dijo, Jesús no sabe más que yo. Ahora yo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se queda callado. Entonces quiero resumir un poco este tema. Claro que si nosotros tuviéramos mucho tiempo, se podría estudiar más ampliamente el Ministerio de Sanación Física, de Sanación Interior, que es muy importante, interesante, y el Ministerio de Liberación. Pero en resumen, el Ministerio de Sanación Física es una invitación a todos los creyentes, orar por los enfermos. Uno no necesita nada particular para orar por un enfermo. Dice Jesús, en mi nombre impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Son signos que acompañan a los que creen. No dice Jesús, y aquí los signos que acompañarán a los sacerdotes. No dice los signos que acompañarán a los obispos. Dice, he aquí los signos que acompañarán a los que creen. Es un signo que se enraiza en la fe de nuestro bautismo. Y por eso todos los cristianos tienen derecho, tienen invitación a orar por los enfermos. Todos los cristianos pueden orar por sanación física. Todos pueden orar por sanación interior. La mamá puede orar por la sanación interior de su niño. Tal vez que el niño tuvo mucho miedo una noche y queda herido de tal manera que no quiere dormir solo de noche porque le queda una herida en su memoria y tiene miedo. Y la mamá comienza a orar de vez en cuando, de noche, antes de acostarse el niño. Ora a Jesús pidiéndole sanar la herida de la memoria de su niño para que se le quite el temor, el miedo, y el niño se va sanando. En cuanto al Ministerio de Liberación, le repito, el Ministerio de Liberación es más complicado. Para liberarnos de una posesión diabólica en la Iglesia Católica, vamos a ver
a un sacerdote, exorcista, pero son casos muy raros. Yo estoy seguro que aquí no hay ni uno que sufre de posesión diabólica, porque no estuvieran aquí. Esa gente no va a los retiros. Los que se han consagrado a Satanás buscan otro ambiente. Es muy raro que encontramos un caso de posesión diabólica. Lo encontramos a veces en algún brujo que se arrepiente o en alguna persona que se había consagrado en la secta satánica, como encontré en Francia, casos así. Pero hay personas que sufren de obsesión diabólica a veces, y para eso no hace falta un exorcismo litúrgico, sino una sencilla oración de liberación. Y cuando un grupo de laicos, 3 o 4, se preparan bien a través de leer algunos artículos para orientarse, y se preparan bien para hacer ese ministerio, lo pueden hacer con mucho éxito. No hace falta que sea un sacerdote. Para la oración de sanación interior, lo puede hacer todo el mundo. Y la oración de liberación de opresión o de obsesión, la opresión sobre el cuerpo, la obsesión sobre la mente, lo puede hacer cualquier cristiano en la fe. Pero es mejor hacer esa oración algunas personas juntas. Un grupo está orando en silencio, no en voz alta. Si comenzamos a orar todos en voz alta por una liberación, la persona que sufre de opresión se asusta a veces. Piensa que su caso es mucho más grave. Los que acompañan, 3 o 4 a veces, acompañan la persona que lleva el ministerio y oran en silencio, o oran a la Virgen, o pueden orar en lengua, pero uniéndose a la oración de la persona que lleva la oración por la liberación. No conviene que comencemos a hablar en voz alta todo, eso se parece a una gallinera, ¿verdad? Y no es así que crece la oración. Debemos estar unidos en una oración de fe. Uno del grupo lleva la oración y los otros en silencio se unen a su oración o oran bajito en lengua, o algunos, mientras se hace la oración de liberación, hacen oración a la Virgen para que interceda por la persona. Y en una parroquia donde la pastoral se va organizando bien, nos gusta cuando 3 o 4 personas van preparándose mejor para hacer ese ministerio. No hace falta que todo el mundo se tire a hacer ese ministerio de liberación, pero es bueno que haya un equipo de 3 o 4 personas en una comunidad, en una parroquia, que se entregan más a ese ministerio y lo hacen juntos cuando se encuentra un caso que necesita ayuda.